Que
Hay un pensamiento en la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice la Biblia: Es, pues, la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Oramos? Querido Padre Celestial, gracias por estar con nosotros. Gracias por la compañía de los ángeles. Señor, gracias por la presencia y la dirección de su Espíritu. Gracias, Padre, por darnos a Jesús. Gracias por su palabra bendita. Gracias por el alto honor y el sagrado privilegio de reunirnos para estudiar su palabra. Gracias, Dios, por sus bondades. Señor, en esta hora le rogamos que el Espíritu Santo nos traiga palabra de vida para la vida eterna. Que no recibamos palabra de hombre, pero la palabra de Jehová que vive y permanece para siempre. Bendiga a todos y todas los que nos siguen, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos trabajando con la serie Jesús, un refugio seguro. Y dentro de esta serie continuamos con la miniserie Cristo el Yo Soy. Hoy el tema número 34. Hoy vamos a trabajar con la expresión de Jesús, Yo soy la resurrección y la vida. De los 7 tópicos, este es el número 4. Yo soy la resurrección y la vida. San Juan capítulo 11, versículo 25 dice: Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. La resurrección y la vida. Cuando hablamos de la resurrección en la persona de Jesús, descubrimos que Jesús es la resurrección, tiene el poder de traer a la vida a los que han muerto. Pero lo más interesante de esto es la resurrección de Jesús, como Él puso su vida y Él mismo la volvió a tomar. Nosotros necesitamos hacer un estudio serio de este punto porque es el centro, pudiéramos decir, la seña, la clave de la vida cristiana. Cuando usted estudia las religiones más grandes de la tierra, descubre que todos sus líderes murieron y están en sus tumbas. El único que no está en la tumba es Cristo Jesús. La tumba de Jesús está vacía. Si usted toma el cristianismo y le quita la resurrección de Jesús, el cristianismo cae al suelo completamente. Pero la resurrección de Jesús le da sentido y razón de ser y pone las cosas en perspectiva. Cuando usted estudia la palabra evangelio, descubre que el evangelio consiste, 1 Corintios capítulo 15, versículo 3 y versículo 4, en 3 momentos de la vida de Jesús. 1. La muerte de Jesús. 2. La sepultura de Jesús. Y número 3, la resurrección de Jesús. Si Jesús no resucita, es solo un filósofo más. Si Cristo no resucita, es solo un hombre de la historia. Sin embargo, el Señor es el mismo ayer, hoy y siempre. Jesús es. Lo interesante de Jesús es que murió y resucitó. De manera que, en este momento, comenzamos un estudio sumamente hermoso, sumamente profundo, maravilloso. Y lo haremos, como siempre, con el método bíblico gramático descriptivo. No utilizaremos argumentos, solo la evidencia bíblica, los principios establecidos en la palabra de Dios. Y ponga cuidado, comencemos por acá. Pregunta número 1. ¿A quiénes resucitó Jesús? Si Él dice que es la resurrección y la vida, entonces deme las evidencias de su poder de resurrección. Deme la evidencia a quiénes resucitó Jesús. San Lucas capítulo 7, versículo 12 al 16, dice la Biblia: Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda y había con ella mucha gente de la ciudad. Están llegando a la ciudad de Naín y van saliendo en un cortejo fúnebre. Van llevando a un joven para sepultarlo y junto con ellos viene la mamá del muchacho, una viuda. Dice el versículo 13, y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: No llores. Y acercándose, tocó el féretro
y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo: Joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Ese es Jesús, la resurrección y la vida. Ese es Jesús, que puede dar vida cuando lo único que usted tiene es muerte. Ese es Jesús. Número 2. San Marcos capítulo 5, versículo 35 en adelante. Mientras él aún hablaba, vinieron de casa del principal de la sinagoga diciendo: Tu hija ha muerto. ¿Para qué molestas más al maestro? Jairo, el principal de la sinagoga, tenía a su hija enferma. Y vino donde Jesús y le dijo: Maestro, mi hija está enferma. Ven, pon tu mano sobre ella y sanará. Y Jesús vino con Jairo a su casa y con él todo lo que le acompañaban. En el camino, una dama que tenía 12 años, una enfermedad, una hemorragia, se dijo: si toco su manto, yo sé que me sanaré. La Biblia relata que aquella mujer, en el Evangelio según San Marcos, se lanzó a la multitud y atravesó entre la multitud. Llegó cerca de Jesús, extendió su mano y tocó su manto. Inmediatamente sintió en todo su cuerpo que se había sanado de su enfermedad y se detuvo, y Jesús se detuvo también. El relato bíblico dice que Jesús preguntó: ¿quién me ha tocado? Y Pedro, como siempre, le dijo: Maestro, ¿cómo dices tú quién me ha tocado? Si todo mundo te empuja de un lado y del otro, y te aprieta de un lado y del otro. No. Alguien me ha tocado, porque he sentido que de mí salió poder, de mí salió virtud. Y entonces la mujer se identificó y explicó que ella era quien lo había tocado. Me gustan las palabras de Jesús. Hija, ve en paz, tu fe te ha hecho salva. No solamente sana, sino salva. Y cuando Jesús está hablando con la mujer, vienen y le dan esta noticia a Jairo de que su hija ya murió, que ya no moleste más al maestro. Recuerde que estamos estudiando que Jesús es la resurrección y la vida. La muerte se adelantó y le quitó la vida a la niña, pero la vida iba en camino. Y entonces, las palabras de Jesús, versículo 36. Pero Jesús, luego que oyó lo que se decía, dijo al principal de la sinagoga: No temas, cree solamente. Amigo o amiga, cuando una persona muere, ¿qué es lo que se puede hacer? No moleste más al maestro, tu hija ya murió. Nosotros los seres humanos pensamos que cuando murió se acabó. Nos olvidamos que Dios tiene poder para resucitar a la gente. Ahora el Señor le dice a Jairo: no temas, cree solamente, no te deprimas, cree solamente, no te desesperes, cree solamente, no te angusties, cree solamente. ¿Me pediste que viniera a tu casa? Sí, yo voy. ¿La muerte se adelantó? Sí, no te angusties, que la vida va en camino. La vida va en camino. La vida va en camino. Sigue diciendo la Biblia: y no permitió que le siguiese nadie sino
Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Me llama la atención estas tres personitas, porque cuando usted las estudia, usted se queda con la boca abierta. ¿Cómo Jesús fue tan especial, tan maravilloso, que puso más cerca de él a los tres que más lo necesitaban? Pedro lo negó 3 veces. Juan y Santiago tenían un espíritu del diablo, un espíritu espantoso. Boanerges, hijos del trueno, hijos del Dios de la destrucción de los paganos del norte. Y Jesús fue tan hermoso que a estos tres, los tres más difíciles, lo puso cerca de él. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Protegiéndolos, cuidándolos, protegiéndoles y cuidándoles de ellos mismos, permitiéndole tener una experiencia más íntima y profunda con Él, para no perderlos, para no perderlos. El corazón de Pedro, el corazón de Juan, el corazón de Santiago, solo lo conocía Jesús. Hay ovejitas que Él la tiene más cerca, no porque haga distinción uno de otro, no. Es porque necesita tenerles cerca para no perderlos. Imagínese Pedro, por ejemplo, cuando negó a Jesús, cuando se cumplió todo lo que Jesús le dijo. Antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y así se cumplió. Y al final en el libro de San Juan, el Señor Jesús le pregunta 3 veces, Simón, ¿me amas? Y Pedro le responde, Señor, sabe que yo no puedo amarte con el amor que me preguntas, pero yo te amo como a un amigo, no sé amar de otra manera. Simón, ¿me amas como a un amigo? Es el único amor que te puedo ofrecer. Simón, ¿me amas como se ama a Dios? ¿Me amas con un amor pleno, completo y perfecto? Señor, tú lo sabes todo. Tú lo sabes todo. Tú sabes que lo único que te puedo ofrecer es un amor de amigo porque te he fallado, Señor. Apacienta mis corderos. Qué hermoso Jesús. Mantuvo a Pedro cerca de él y lo recuperó y lo rescató. Y luego lo pone, por favor, Pedro, cuídame mis ovejas. Juan, hijo del trueno, fue el último en morir, muy a pesar de que intentaron quitarle la vida. Como Jesús le preservó la vida hasta el final, para que escribiera esos 5 libros de la Biblia, Evangelio según San Juan, primera, segunda, tercera de Juan y el Apocalipsis, Cristología. Todos esos 5 libros solamente hablan de Jesús. Santiago, el primer mártir después de Esteban. Como Herodes lo atraviesa con una espada, pero se mantuvo firme y fiel. No hay ninguna casualidad en Jesús. Él conoce al detalle tu vida y la mía. Él sabe todo y sabe cómo trabajar contigo y cómo ayudarte y hacer que te mantenga firme y fiel. El primer discípulo de Jesús no fue Juan, fue Andrés. Y si usted estudia muy bien los apóstoles, se dará cuenta que Andrés se mantuvo una actitud y una posición tranquila, ahí detrás sin reclamar nada. Pero estos 3 necesitaban un tratamiento especial para no perderlos. Juan y Santiago creen ser los primeros. Hasta hablaron con la mamá y la convencieron para que viniera a abogar por ellos, el mayor y el primero. ¿A quién le importa ser el primero si Jesús es todo? Entre a la página en la internet y ponga 12 hombres comunes y corrientes. Y si al final le pone la palabrita clave PDF, a ver qué pasa. Y lea y conozca más de cerca a los apóstoles. Bien, tenemos que continuar.
Rumbo a la casa de Jairo, entonces, dice la Biblia, versículo 37, San Marcos 5:37, y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto, y a los que lloraban y lamentaban mucho. Habría que hablar de las plañideras, personas que se ganaban la vida en los velorios llorando por paga. Bueno, ya eso es otra historia. Versículo 39. Y entrando les dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Jesús es tan poderoso que para él un muerto es una persona que duerme. Eso lo tiene que decirle, levántate, como le dijo al hijo de la viuda de Naín. Joven, a ti te digo, levántate. Y el muchacho abrió los ojos y se levantó. Nadie más poderoso que Jesús. Solo tiene que dar la orden. Solo tiene que decir, basta ya. Eso es suficiente. Basta ya. La gente habla de problemas, de dificultades y de muchísimas cosas. Pero si usted quiere gozar un problema serio, enfréntese a la muerte y a una determinación clínica, médica, que el médico le diga nada más se puede hacer. Cuando ya los hombres terminaron con lo que pueden hacer, cuando la última posibilidad es Dios, cuando todo depende de Dios, cuando es el último recurso, es la última opción. Y usted está en medio del dolor y el sufrimiento. Y usted ve que la vida se le va. Y cada día se atrasa más. Y se le va el apetito. Y empieza a perder libras. Y se le va yendo el ánimo. Y usted se está dando cuenta que la vida se va. Y usted se sonríe porque sabe que el fin se acerca. Y el dolor es insoportable. Y prefiere estar solo para que nadie sufra a su lado. Entonces usted entiende que Jesús es la resurrección y la vida. Y si duele cuando te pasa a ti, cuando es tu propia experiencia, duele más cuando le pasa a alguien a quien amas y no puedes hacer nada, solo orar y esperar. Y cuando ve que el Señor aparece, bendito sea su nombre. El Evangelio se predica por testimonio, amigo o amiga. Se predica presentando las pruebas, las evidencias a favor de Jesús. Qué hermoso cuando te estás muriendo y esa voz hermosa dice, basta ya. Y entonces la enfermedad desaparece. Y entonces todo se va. Y entonces todo comienza de nuevo. Vuelve el apetito, se va el dolor. Una sensación de gozo, de alegría te llena todo tu ser. Una sensación de vigor, energía en todo tu cuerpo y te pregunta, ¿qué pasará? Y entonces empieza a levantarte. Jesús es la resurrección y la vida. Y cuando ve lo mismo en persona que amas, Dios mío. El médico dijo, llévensela a la casa. No hay nada que se pueda hacer. Y trajimos a mi mamá a mi casa. Estaba muy enferma, muy enferma. Muy enferma. Tenía 17 complicaciones. Y las medicinas eran un problema porque la medicina que le ayudaba para esto le hacía daño en aquello. Y los médicos tenían una locura en la cabeza. ¿Y ahora qué es lo que vamos a hacer? Porque lo que tú le recetas le hace daño. Y lo que yo receto, dejémosla tranquila que se muera. Y esa fue la decisión. Dejémosla tranquila que se muera. Y gloria a Dios que el Señor dijo, no, pues ella va a vivir. Y como Dios se manifestó y la levantó.
Bendito sea Dios. Dice la Biblia, versículo 40, y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es, niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Jesús resucitó al hijo de la viuda de Naín. Jesús resucitó a la hija de Jairo. Jesús está muy pendiente de sus hijos. Número 3, San Juan capítulo 11, versículos 38 en adelante. La resurrección de Lázaro. Otra prueba, otro testimonio del poder que tiene Jesús para levantar a los muertos. Dice el versículo 38, Jesús, profundamente conmovido otra vez, vino al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta encima. Ya había hablado con Marta, había hablado con María, se había puesto de acuerdo con ellas y entonces vino y fueron a la tumba. Dice el versículo 39, dijo Jesús, quitad la piedra. Marta, la hermana del que había muerto, le dijo, Señor, hiede ya, porque es de 4 días. Número 1, recuerde que le avisaron a Jesús que Lázaro estaba enfermo. Y entonces Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte. Y se quedó por allá más días. Luego, 4 días después que Lázaro murió, le dijo, volvamos. Nuestro amigo Lázaro duerme. Y los discípulos le dijeron, bueno, si duerme, sanará. Y entonces les aclaró, Lázaro ha muerto. Y me alegro por ustedes de no haber estado allá. ¿Por qué se alegraba por ello? El milagro que verían es un milagro que jamás se había hecho. Fortalecería la fe de los discípulos. Regresó, habló con Marta, luego habló con María. Con Marta le hizo una interesante corrección cuando le dice a Marta, le dice a Jesús, si tú hubieras estado aquí, mi hermano Lázaro no hubiera muerto. Y entonces Jesús le dijo, tu hermano Lázaro resucitará. Y ella le contesta, sí, yo sé que resucitará al final, en la resurrección, en el día postrero. Y Cristo le dice, ven acá, ¿qué te pasa a ti? Yo soy la resurrección y la vida. El que vive y cree en mí no morirá para siempre. ¿Tú crees esto? Sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y todo lo que tú le pidas a Dios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Dónde lo pusieron? En tal sitio, vamos para allá. Cuando llegan allá donde está la tumba, le dice, quiten la piedra. Mire, Señor, que tiene 4 días de muerto y ya hiede. Ya está lleno de gusanos, ya está feo. ¿No te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Corazón humano. Versículo 40. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra de donde había sido puesto el muerto. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo, Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo dicho esto, dando a gran voz, clamó, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atadas de las manos y los pies con vendas, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús les dijo, desatadle, dejadle ir. 4 días muerto. Y el Señor Jesús lo trajo nuevamente a la vida. Estas evidencias ponen bien en claro
que Jesús es la resurrección y es la vida. Cuando nosotros estudiamos en la palabra de Dios el tema de la resurrección y la vida, descubrimos que hay dos grupos. Con relación a la resurrección hay dos grupos y veamos rápidamente estos dos grupos. Esta serie, Jesús, un refugio seguro, me imagino que sabemos cuándo comenzamos, pero yo no le puedo decir cuándo terminaremos. Estudiar a Jesús es tan maravilloso, tan emocionante, que este tópico, yo soy la resurrección y la vida, nos tomará algún tiempo, porque necesitamos estudiar la resurrección de Jesús, todo lo que se pueda, todos los aspectos que podamos ver, porque sin resurrección de Jesús, el cristianismo es solo otra filosofía más. Pero porque Él vive, nosotros viviremos. Porque Él se levantó, nuestros familiares muertos en la fe de Cristo serán levantados. Dos grupos, ponga cuidado. San Juan capítulo 5, versículo 28, versículo 29. Dice la palabra de Dios, dice Jesús, no os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz. Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Dos grupos, resurrección de vida, resurrección de condenación. En Daniel capítulo 12, versículo 2, la Biblia dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Recuerde que cuando le hicieron ese falso juicio a Jesús, le preguntaron, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del bendito? Y Cristo contestó afirmativamente y les aseguró que verían al Hijo del Hombre viniendo en las nubes en la gloria de Dios. Le prometió a Caifás, le prometió a Anás, Anás y todo ese grupo que le estaba condenando falsamente, que lo verían. Por eso dice aquí, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Daniel capítulo 12, versículo 2. Y otros para vergüenza y confusión perpetua. Dos grupos. Pero en esta resurrección, esta primera resurrección, recuerda, hay un grupo que resucita para vida eterna. En Apocalipsis capítulo 20, versículo 5 dice la Biblia, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Cuando Cristo venga, como veremos en un momento, dice el apóstol Pablo nos dice, los muertos en Cristo resucitarán primero. Cristo viene, se levantan los muertos en Cristo, pero también se levantan los que crucificaron a Cristo, cumpliendo con lo que Cristo prometió. Los otros muertos, otra gente mala, quedan muertos, dice la Biblia, hasta que se cumplan 1000 años. Resucitan los redimidos, los fieles en Cristo, resucitan los malos, ven a Cristo venir en la nube de los cielos y fallecen otra vez. Los redimidos nos vamos al cielo con el Señor Jesús. A San Juan capítulo 14, versículo 1 en adelante, Cristo dice, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os aparejare el lugar, vendré otra vez, y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y ustedes saben el camino, le dijo el Señor Jesús. Y le dijo a
a Felipe: yo soy el camino y la verdad y la vida. Así que en la segunda venida nos vamos con Jesús. Los malos que resucitan y le ven venir mueren otra vez. 1000 años después, entonces desciende la santa ciudad y desciende todos los que habitamos en ella a la tierra, y todos los malos entonces resucitan. Esa es la segunda resurrección. Esos son los otros muertos. Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 dice: bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo, y reinarán con él 1000 años. Cristo resucita a los que son fieles en la primera resurrección. Todos juntos nos vamos al cielo, pasan 1000 años, entonces regresamos de la santa ciudad, en la santa ciudad, y resucitan los malos, y luego son destruidos. Los muertos en Cristo. San Juan capítulo 6, versículo 40. Mire qué cosa linda. San Juan capítulo 6, versículo 40. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Y dice: y yo le resucitaré en el día postrero. Todo el que crea en Cristo. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, Pablo lo dice así: porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. 2 resurrecciones. Número 1, la primera resurrección, donde resucitan los fieles, los cristianos, los que se entregaron a Cristo, pero también hay un pequeño grupo que resucita para ver a Cristo en las nubes de los cielos y vuelven a morir. Y número 2, después de 1000 años resucitan todos los malos, y entonces son destruidos con el diablo y con los demonios, y se arrasa, se acaba con el mal para siempre. Muy bien, ahora necesitamos trabajar con la resurrección de Jesús. Y aquí vamos a hacer un pantallazo, una panorámica de la resurrección de Jesús, porque luego tenemos que entrar detalle por detalle en la resurrección de Jesús. Siendo que Jesús es la resurrección y la vida, 1, resucitó al hijo de la viuda de Naín. 2, resucitó a la hija de Jairo. 3, resucitó a Lázaro. Número 4, cuando venga por segunda vez, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y luego del milenio, entonces todos los malos resucitarán, pero serán convertidos en ceniza. Es lo que dice Malaquías capítulo 4, versículo 3. Los malos serán convertidos en ceniza bajo la planta de vuestros pies. Muy bien. Ahora necesitamos enfocarnos en Jesús. Vamos a leer algunos pasajes a manera de introducción, a manera de repaso, a manera de información general, se puede decir. Y luego, entonces, en la próxima entrega, vamos a ir paso por paso, haciendo un estudio más serio, más hermoso, más detenido acerca del Señor Jesús. Más profundo. Cuando digo más serio, es más profundo. San Juan capítulo 10, versículo 18. Recuerde que estamos en San Juan capítulo 11, pero mire lo que dice San Juan 10, 18. Dice San Juan capítulo 10, versículo 18, el Señor Jesús nos habla y dice, Juan capítulo 10, versículo 18. Nadie me la quita. ¿De qué está hablando Jesús? Versículo número 17. Por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Cristo tiene poder para entregar su vida y poder para recuperar su vida. Nos está hablando de morir y nos está hablando de resucitar. Hechos capítulo 1, versículo 22, dice la Biblia,
comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho testigo con nosotros de su resurrección. Un testimonio apostólico de la resurrección de Jesús. Jesús resucitó. Hechos capítulo 2, versículo 31, viéndolo antes, habló de la resurrección de Cristo, que su alma no fue dejada en el Hades, ni su carne vio corrupción. Hechos capítulo 4, versículo 33, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Testimonio sobre la resurrección de Jesús, testificando de la resurrección de Jesús, hablando y mostrando la resurrección de Jesús. Hechos capítulo 26, versículo 23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ser el primero, ser el principal, el principal de los muertos. ¿Por qué Cristo es el principal de la resurrección de los muertos? ¿Por qué es el muerto principal? El hijo de la viuda de Naín resucitó primero que Cristo. A la hija de Jairo, Lázaro, resucitaron primero que Cristo. Pero de todos los muertos, el único que tiene poder para morir y volver a vivir es Cristo. Dio la vida y la volvió a tomar. Tiene poder para dar la vida y poder para tomarla otra vez. Y porque Él vive, entonces todos los fieles viviremos. Bendito sea el nombre de Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 4, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. La resurrección de Cristo es clave para todo en la vida cristiana. Necesitamos conocer más a Jesús. Necesitamos profundizar más en la persona de Jesús. Necesitamos entrar en más detalles de la vida de Jesús. Y uno de los más importantes es entender, es conocer, comprender y entender la resurrección de Jesús. Nos tomaremos el tiempo que sea necesario para hablar de su resurrección. Pablo dice que si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe. Estaríamos completamente perdidos, tendríamos otro filósofo más. Pero no, como decíamos al principio, mire las grandes religiones que hay en la vida, en el mundo. Analícelas. Sus líderes más importantes están muertos. El único que está vivo es Cristo Jesús. Todas esas grandes religiones, con miles y miles de seguidores, vaya a ver, con millones de seguidores. Romanos capítulo 6, versículo 4 dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Testimonio tras testimonio tras testimonio que nos dicen que Cristo resucitó. Recuerden, estamos haciendo una panorámica, un resumen, una síntesis general, pero luego comenzaremos por detalles. Romanos capítulo 8, versículo 11. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Recuerde que estamos usando el método bíblico gramático descriptivo. Recuerde que estamos con la serie Jesús, un refugio seguro, y estamos desarrollando la miniserie Cristo el Yo Soy. Y estamos trabajando en Juan 11:25, donde Cristo declara, yo soy la resurrección y la vida.
Y en este instante estamos leyendo pasajes de la Biblia que nos muestran, nos presentan a Jesús resucitado. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 15. Y somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Pablo está diciendo, bueno, si Cristo no resucitó, si el Padre no resucitó a Cristo, entonces nuestra fe es una fe vana. Estamos perdiendo el tiempo. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 20, versículo 21. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos. Primicias de los que durmieron es hecho. ¿Por qué? Por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. La muerte entró por Adán y por Cristo entró la vida y la resurrección de los muertos. Bendito sea Dios. Filipenses capítulo 3, versículo 11. Si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Amigo, amiga, la clave de todo esto es Jesús. ¿Por qué tantas citas de la Biblia? Son las evidencias bíblicas, las evidencias de Dios para usted, porque la fe se produce por la palabra de Dios. Romanos 10, 17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Oyendo otras cosas no se anidará, no se engendrará, no se producirá la fe, la confianza, la firmeza, la certeza, la seguridad en Dios. Solo nace, solo sucede, solo ocurre con la palabra de Dios. Primera Tesalonicenses capítulo 4, versículo 14. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Primera de Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, dice ahora, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. Lo dice una vez y otra vez y otra vez y otra vez. Primera de Pedro capítulo 3, versículo 21. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Y finalmente, Efesios capítulo 1, versículo 20, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Amigo, amiga, Cristo resucitó y todo el universo lo sabe. Cristo resucitó, su tumba está vacía. Cristo resucitó y porque Él vive, nosotros también viviremos. Nos esperan momentos maravillosos al analizar, al presentar las pruebas de las evidencias bíblicas, los testimonios de las personas que aclaran, declaran y presentan pruebas indubitables que no dan lugar a dudas de la resurrección de Cristo Jesús. Lo que pasó antes de su resurrección, lo que pasó después de su resurrección, los testigos, las personas que le vieron durante esos 40 días que vivió en la tierra después de su resurrección, el testimonio de las personas, lo que quiso y convivió y compartió con la gente después que resucitó, evidencia tras evidencia, tras evidencia, tras evidencia, los testimonios de la gente. Necesitamos esas evidencias, esas pruebas, esos testimonios para que nuestra fe se fortalezca. Recuerde que hemos dicho que el tiempo mejor empleado es el tiempo que ocupamos conociendo a Jesús, conociendo y comprendiendo a Jesús. El diablo, el demonio, es muy astuto y nos distrae de la persona de Jesús. Usted puede aprender lo que usted quiera, estudiar lo que usted quiera, bendito sea Dios, pero amigo, la salvación es Jesucristo, el evangelio es Jesucristo. Si usted no conoce ni ama a Cristo, usted no es cristiano. Y usted no puede amarlo si no le conoce. Y si usted le conoce y le ama, entonces usted alcanza salvación y vida eterna. Y como dice San Juan capítulo 1, versículo 12, si cree en Él, si le cree a Él, Dios lo constituye como hijo de Dios, miembro de la familia de Dios.
Permita el Señor que esta serie de estudios sean una bendición para usted y sean una bendición para millones de personas. Uno de mis sueños es que todo lo que he escrito, todo lo que escribo, todo lo que Dios me ha dado, de alguna forma Dios busque la manera de que la gente lo pueda tener. Por eso cada una de estas presentaciones se graban. Y usted puede ir a la página de YouTube, La Voz del Consolador Oficial, y volver a oír todos estos sermones. O ir a la página lavozdelconsolador.org y allí copiarlos también. Y compartirlo con la gente. La gente necesita conocer a Jesús. El único que le puede dar salvación y vida eterna es Cristo Jesús. El único que le puede cambiar es Cristo Jesús. No hay otro nombre bajo el cielo en que podamos ser salvos para alcanzar salvación sino Cristo Jesús. Hechos 4:12. Jesús es la clave de todo. Simeón lo dijo en Lucas 2:30. Hoy han visto mis ojos tu salvación. Cristo lo anunció en la casa de Zaqueo. San Lucas 19, versículos 9 y 10. Hoy ha venido la salvación a esta casa. Si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. En vuestros pecados moriréis, dijo el Señor Jesús. Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí, dijo el Señor Jesús, San Juan 14:6. Y así podemos pasar la Biblia de adelante, atrás, de atrás para adelante. Jesús en el centro. Jesús en el centro. Amigo, amiga, ¿se mantiene usted firme en su decisión de prepararse para el santo bautismo? Si esa es su respuesta es sí, levante la mano conmigo. Número 2. Amigo, amiga, hermano, hermana, ¿estamos firmes en ser parte de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador? Si su respuesta es sí, levante la mano conmigo. Estaremos orando por estos dos grupos, pero también seguiremos orando por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que han apoyado y están apoyando esta preparación del primer volumen de la serie La Familia en Cristo para ser distribuido a todas las personas que se hayan inscrito, que se hayan suscrito, se hayan registrado en lavozdelconsolador.org. Allí puede entrar y registrarse para ser parte de estos 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Oraremos también por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que han puesto su nombre para que se ore en su favor por alguna necesidad personal. El Señor sabe cuál es la necesidad y estamos orando para que Dios supla conforme a su gracia, su amor, su bondad, su sabiduría. Y le estamos pidiendo, amigo, amiga, que se haga conforme a la fe que usted tenga. Si usted descubre que no tiene fe o que usted no cree, vaya donde Dios y confiéseselo. Y dígaselo como aquel papá desesperado que le dijo a Jesús, creo, ayuda mi incredulidad. Y Dios escuchará su plegaria, su oración, su ruego. Oramos también por las personas que han pedido que oremos por los familiares o ellos mismos que han sido atacados por esta pandemia que está azotando el mundo. Y oraremos también para que Dios cuide y proteja a todos aquellos que están en la ruta de estos huracanes que hoy día pululan por distintos lugares del mundo. Agradecemos la manera como Dios en su misericordia ha cuidado y protegido las vidas de tanta gente a pesar de las cosas que se han presentado. Y ahora, amigo, amiga, hermanos, hermanas, le invito a levantar sus manos y oremos a nuestro Dios. Querido Padre Celestial, gracias por darnos a Jesús. Señor, gracias, porque Jesús es la resurrección y la vida. Gracias porque aunque estemos vivos y muriendo, Él nos devuelve la vida. Y gracias porque aunque algunos han fallecido, no estarán muertos para siempre. Cuando Cristo venga, levantará a todos aquellos que han muerto en Cristo, porque los muertos en Cristo resucitarán primero. Hoy, Padre, ponemos en sus manos a los amigos y amigas que se mantienen firmes en prepararse para el santo bautismo. Asístale, Señor. Acompáñale, protéjale, sosténgale con su mano todopoderosa. Oramos también, querido Dios, por los amigos y amigas, hermanos y hermanas que se están registrando para ser parte del equipo de los 10,000 colaboradores y predicadores del Evangelio a través de la voz del Consolador. Guíele y diríjale, Señor, a la página lavozdelconsolador.org para que puedan registrarse y entonces pedimos su bendición sobre todos aquellos y aquellas que nos han ayudado y nos apoyan y nos están apoyando para que estos libros salgan a la luz y sean distribuidos.
Primero, Señor, a las personas que se han registrado. No vendemos libros, usted lo sabe, Padre Santo, pero estamos interesados en que todos reciban copia para que lo estudien a la luz de la Biblia, como los bereanos. Repasen lo que hemos estudiado, se fortalezca su fe en la palabra de Dios, exalten a Jesús y conozcan más a nuestro Santo y Divino Maestro. Oramos también, Padre amado, por todos aquellos y aquellas que han pedido oraciones personales. Oraciones por casos personales, como decíamos hace un momento, Señor, que se haga conforme a la fe que tengan. Insistimos, volvemos como la viuda, Señor, a pedirle una y otra vez. Asístale. Usted sabe, Señor, que hay casos muy difíciles y hay casos muy especiales. Usted sabe, Padre querido, a lo que me refiero. Le ruego en esta hora por esos casos tan difíciles, Señor. Solo usted puede resolverlos. Usted sabe lo que hemos orado, rogado por esos casos, pero están en sus manos. Que se resuelvan cuando usted disponga, cuando usted diga, cuando usted quiera. Y ahora ponemos en sus manos a todas esas personas que nos han pedido acerca de personas familiares que han sido atacadas por esta pandemia y algunos mismos que ellos mismos han sido atacados por esta enfermedad que está haciendo tanto daño. Haga en ellos y en ellas como usted disponga, Padre. Pero más que cualquier cosa, Señor, dele la salvación. La salvación. Que reciban la vida eterna en Cristo Jesús. Querido Dios, en su mano santa y bendita nos entregamos. Haga en nosotros y con nosotros su santa voluntad. Quite de nosotros y de nuestra mente, de nuestros ojos, ese velo que nos aleja de usted. Señor, reprenda todo este espíritu de indiferencia espiritual, esta religiosidad que nos mata, esta monotonía religiosa. Despiértenos, Dios, antes que sea demasiado tarde. Permítanos entrar por esa puerta de salvación de Jehová y alcanzar la justificación, la redención y lograr la propiciación en Cristo, Señor. Padre, entregamos nuestra vida en su mano santa, aceptamos su voluntad cualquiera sea, y haga con nosotros, Señor, todo para la honra y la gloria de su nombre. Le damos, Padre querido, gracias a Dios por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén, Jesús. Amén. Señor, transfórmame, es mi deseo. Crea en mí un corazón nuevo que guarde tesoros en el cielo.